Pero Él decidió cambiar el destino del infierno por la gloria para sus hijos, para su generación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Solamente creyendo en lo que está escrito. Porque en este mundo, por eso le digo, el mundo no lo podemos cambiar. En el mundo hay muchos dioses. Y no le estoy hablando de 2 dioses, de 3, hay millones de dioses. Pero ¿sabe qué? Ninguno se comprometió como el mío. Ninguno. Usted ve y dice, oye, ¿y ese Dios qué ofrece? Pues ofrece que se murió de un ataque de arroz. Tragó arroz demasiado, pero es Dios, un Dios tragón. ¿Y qué te ofrece? Que tú te vas a morir de lo mismo que se murió si sigues tragando arroz. Imagínense qué tremendo. Y el Dios al que yo predico, Él se compromete y Él ofrece. No hay nadie. Por ejemplo, en India, ¿sabe cuántos dioses hay en India? Millones. Imagínense que uno de los que adoran a esos dioses, que encuentra ahí escrito y que su Dios lo hizo a imagen y semejanza de él, oiga, con cara de elefante. ¿Verdad pero es por la ignorancia que persevera? Entonces, esa es la responsabilidad que tenemos, Salvador. Te van a humillar, te van a querer avergonzar, probablemente hasta te van a querer quitar la vida, pero la vida no es de nadie. O sea, por eso aquí la Biblia nos enseña que cuando alguien quiera atentar en contra de nuestra vida, uno debe solo de declarar esto: tú no tienes permiso, mi vida le pertenece a alguien más y mi vida está escondida en Él. Entonces todo es la palabra. Y les digo esto porque yo no sé el tiempo de Dios. Yo sé que un día voy a partir con Él, pero antes yo quiero dejar un legado, pero un legado genuino. Que usted sea una persona celosa en las escrituras, no celosa con su mujer, ni celosa con su esposo, ni con sus hijos. No, celoso con la escritura. ¿Y cómo es eso, ser celoso con la escritura? Cuando usted oye algo que sabe que no es cierto, usted se enciende y dice: con razón Pablo le dijo a Timoteo, diles que se callen de hablar esas cosas que no son verdad. Ahí es donde te das cuenta, no es en la religiosidad, sino en la verdad. Porque ahorita le estaba enseñando a Salvador, pregunta mucho y es bueno, les digo, pero a veces le doy algo de lo que no me pregunta y le decía yo, mira, por ejemplo, es tan sencillo. Tú abres la Biblia en Mateo, donde habla de la parábola del sembrador. A ver, démela ahí para enseñarles lo que le enseñé. Y hay muchos ministros, Dios los bendiga, yo no estoy en contra de eso, solamente estoy en contra de la mentira. Y eso es lo único que condena a Jesús. El Espíritu Santo condena la mentira, Dios mismo condena la mentira. Y esta parábola la han tomado como para sacar finanza. Mira, la Biblia dice que si tú siembras y le dicen, si tú siembras al 100 por 1, entonces ¿cuál es la cosecha? Y la gente dice, sí, ahí anda mandando 100, 101. ¿Será 101? Fíjese, ahí se ve el error. Que 30 por 1, 31. Que 60 por 1, 61. ¿Eso es verdad? ¿Y en realidad habla de eso? Cuando la parábola del sembrador habla de la cosecha, se te siembra una semilla. Y esa semilla hace que produzcas 100, 60 y 30. ¿Pero qué? Almas. Entonces significa que tú eres una tierra estéril porque ni has traído 100, ni has traído 60, ni has traído 30. Ahí sí vamos a soltar la verdad. ¿Cómo tú puedes decir que eres buena tierra? Dime quién te va siguiendo. Porque Dios nos llamó a discipular. ¿Lo estamos haciendo? No. Cada vez que abro la boca nos comprometemos, ¿verdad? Dice ese mismo en el versículo que la explica, en el 18 verse, please. Fíjese bien. El Señor suelta esta palabra y es una parábola, es una metáfora, es un ejemplo
Y los discípulos que andaban con él dicen que no entendían, pero él como era maestro se entendía. El maestro siempre, por eso les digo, cuando hay preguntas tontas, hay respuestas sabias. Bueno, que parecen tontas, no lo son. Mire, dice, a ver, déme el 17. Dice, porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Fíjese bien, esta es la verdad. Dice, cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Oye, no entendí lo que dijo el pastor hoy, ni lo que enseñó la maestra. Bueno, significa que viniste a perder tu tiempo, porque no entendiste. Lo que se te sembró, lo que iba a ser la diferencia, te fue robado por el diablo. Y lo dice ahí, el que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Dice, cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Hay muchos que se emocionan. Wow, esta es la verdad. Sí, pero y luego le llaman a su amigo, mira, conocí la verdad, quiero ir a compartírtela. No, ni se te ocurra venir. Si ya si te convertiste en cristiano, ya no me busques. Y dice, bueno, dice, Señor, qué rica tu palabra, pero prefiero mis amistades que ti. ¿Verdad que ahí dice eso? Sí, es cierto o no es cierto. Es lo que dice, o sea, vienen problemas. ¿Cuál es un problema? Que tienes un amigo que toda la vida te la pasaste en la parranda, pero que en la hora de la desgracia nunca se apareció, pero es tu amigo. Ya, bueno, ahí vamos. No, yo no voy a enseñar, nomás le estoy enseñando lo que le enseña Salvador. Quiero explicárselo de aquí para que ustedes también tomen parte de ello. Ok, dice, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye. Dice, el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Eso es impresionante, esa semilla es peligrosísima. Pastor, ore por mí para que Dios me dé un trabajo. Y vienes a todos los servicios. Sí, padre, y mire, el pastor bien bruto, padre, dale un trabajo, mira que tú sabes su familia, y mira que ya no tiene pacha al niño, y que etcétera. Y Dios dice, mira, mi hijo, no llores, nomás cree, declárale la palabra, porque ya está escrito. Se la soltamos la palabra y mire que Dios obra. Agarras trabajo y nunca vuelves a aparecer por aquí. El afán y la ansiedad por hacer riquezas te alejan de Dios. Ya no vienes a los servicios seguidos. Ya cuando vienes nomás para que digan que voy. Esa es una semilla que cayó en un lugar equivocado. Y luego seguimos dice, pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra, la entiende. Fíjese bien, Mateo 7:24, oye y si le entendió, ¿qué hizo? Hace. Lo que entiende uno lo hace, ¿verdad? Ya no pregunta, dice, o sea, hay que hacerlo. Dice, este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta al 100 por uno. Y ahí dicen, hay que sembrar. Así es que agarre su chequera, su cartera y meta sobres de 101, de 61 y de 31. ¿Esa es la correcta? Vea la Nueva Biblia al día. ¿Tú la tienes, maestra? ¿La tiene ahí? ¿Esa es? Entonces, ¿cuál es la que vimos? Esa es. A ver, ven para acá, Mari. Mire, sí es la Biblia, pero esta es la que tenemos que explica. Si no iba a Biblia al día, ¿no? A ver, ven para acá, léela, no tengan miedo, acabo no muerdo. Ya me vacunaron, a ver, ven. ¿Dónde está? A ver, di. La buena tierra representa el corazón del hombre que escucha el mensaje y sale a ganar 30, 60 y hasta 100 almas para el reino de Dios. ¿Habla de dinero?
almas. Gracias. Denle un aplauso porque se animó. Entonces, si a usted le enseñan que esta parábola es de dinero, usted da dinero. ¿Y las almas? Yéndose al infierno a una eternidad sin Cristo. ¿Por qué? Porque le están enseñando mal. Dice que 30, 60 y 100, pero dinero. Y eso no es lo correcto. Entonces, aquí hay que enseñar la verdad y usted está comprometido a enseñarla. ¿Por qué? Porque el juicio para usted, o sea, delante de Dios no va a ser como para los demás. Ahí la candela está más a otro nivel. Yo no sé si los maestros falsos van a andar flotando en el lago de fuego o van a estar en el fondo. Eso yo no lo sé. Apenas Dios lo sabe. Así es que vamos a darle un aplauso al Señor y vamos a pedirle a la maestra que nos bendiga este día con la palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Qué lindo es tener conocimiento de Dios. Dios les bendiga. Así o más bonito. Pueden sentarse, hermano. Santiago 3. En Santiago 3 está eso, ¿verdad? Dame Santiago 3. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Cuando Moisés golpeó la roca, la golpeó porque estaba airado. Dios le dijo, háblale a la roca, que la roca representa a Cristo. Lo dice primera carta a los Corintios capítulo 10 versículo 4. Le dice, háblale a la roca. Y como la actitud de los israelitas, según Salmo 106 versículo 32 y 33, dice que ellos provocaron esta reacción en Moisés. Y en Deuteronomio 3 aparece Moisés rogándole a Dios que le perdonara ese error. Y Dios dijo, no te quiero oír. ¿Cuántas veces Moisés rogó por el pueblo de Israel? Y Dios perdonó al pueblo de Israel. Muchas veces que iba a ser destruido por Dios. ¿Y cuántas veces rogó Moisés para ser perdonado por esa sola falta? Solamente una y no fue escuchado. ¿Por qué? Por esto. Porque el compromiso de Moisés era mucho mayor que el del pueblo de Israel, como el mío y todos los que enseñamos la verdad, ¿verdad? Entonces, esto es real y a mí me tiene que, obligar a cada día hacer más cambios. Porque ¿quién sabe cuándo Cristo va a venir? ¿Cuándo sé yo que Cristo va a venir? Y démosle gracias a Dios que estamos en el tiempo de la gracia. Porque hoy yo experimenté la misericordia de Dios. Y no se abrió la tierra y me tragó. Y no pasó un huracán y me llevó. No tuve ningún accidente de tráfico. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo de la gracia. Y se extiende esa misericordia hacia con nosotros. Pero nos da a revelar el carácter de Dios ante nosotros, el compromiso de aquellos que enseñamos la verdad. Dame Números 20, por favor. Vamos a hablar de la ira. Me gloriaré en mis debilidades, porque su poder se perfecciona en ellas. Tampoco me voy a cubrir, ¿verdad? En eso.
Dice, deberíamos seguir pecando para que la gracia de Dios abunde. No, dice Romanos, de ninguna manera. Pero tengo que reconocer que soy débil. Dice, Moisés golpea la roca. El primer mes del año, toda la comunidad de Israel llegó al desierto de Sin y acampó en Cades. Mientras estaban allí, Miriam murió y la enterraron. Ya que en ese lugar no había agua para que el pueblo bebiera, la gente se rebeló contra Moisés y Aarón. El pueblo culpó a Moisés y dijo, si tan solo hubiéramos muerto con nuestros hermanos delante del Señor, ¿por qué trajiste a la congregación del pueblo del Señor a este desierto para morir junto con todos nuestros animales? Tenemos que aprender a poner mucha atención a que por nuestra boca no salgan acusaciones. El acusar es el mismo Satanás usando nuestros labios para acusar. Ellos acusaron a Moisés de algo que Moisés no tenía la culpa, sino que solamente él seguía la instrucción de su Dios. Entonces él le dice, ¿por qué nos trajiste para acá? ¿Por qué no nos dejaste mejor allá? Estamos mejor allá. ¿Por qué nos trajiste para morir aquí? Bueno, pues conforme a lo que tus labios han declarado, dijo Dios, así será. Morirán en el desierto y solo sus hijos entrarán y tomarán posesión de esa tierra. ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto y nos trajiste a este terrible lugar? Acusación significa es poner en manifiesto el error, el pecado, el quebrantamiento de una ley y declarar culpable a aquella persona. Eso significa acusación. Por eso el diablo es el acusador. Pero el diablo no se presentó delante de Eva en persona, sino que tomó el cuerpo de una serpiente y le dijo prácticamente a Eva, Dios es un mentiroso. O sea, lo acusó de mentiroso. Y así usa nuestros labios para acusar. Cuando exponemos los errores a una persona presente o a una persona que no está presente también, Él usa nuestros labios para acusar. Cuando decimos, es que tal persona está pasando por esta situación porque esto y esto y esto. ¿Qué pasa? Que cuando Job, y los que más acusan son los que están cerca. Esos son los que más acusan. ¿Por qué? Si tú te fijas en la relación, en lo que pasó con Job, 3 amiguitos y uno más llegaron y la mujer le dijo a Job, oye, todavía intentas mantener tu integridad, ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Ay, mujer, estás hablando como una mujer necia. Desnudo vine al mundo y desnudo miré. Si Dios me da lo bueno, o sea, no podrá Él hacer eso. Él lo puede hacer. Pero de repente aparecen esos amigos. En el versículo 11, en el versículo 22 vas a ver que dicen que acusaron a Job. Y eran personas lo que hablaban, hay otras partes de la Biblia que respaldan lo que ellos hablaban, como la riqueza del necio perecerá, o sea, eso está escrito, pero le estaban aplicando mal a Job. Muchas veces decimos, tal persona está pasando por esta situación porque seguro está pecando, y eso es acusar. Está pasando porque seguro tiene puertas abiertas al diablo. Y eso fue lo que hicieron los amigos de Job con Job. Porque ellos no entendían lo que Dios estaba haciendo, aún ni Job entendía que era porque Dios estaba depositando su confianza en él y quería demostrarle al diablo que podía confiar en la integridad de Job. Y Dios confronta a Job y le dice,
también Job llevó su parte ahí, le dice, tú eres tan sabio, entonces explícame dónde estabas tú cuando yo separé los cielos de la tierra. Explícame cómo un avestruz, no le di yo esa sabiduría, dice, sino que ella pone los huevos y deja que alguien más los aplaste porque ella no tiene la sabiduría. Y empieza a explicarle todas las maravillas de la creación, como él creó. ¿Dónde estabas tú?, le dice. Pero aún así Job tuvo que orar por ellos. ¿Por qué? Porque a veces sí tenemos el conocimiento de la Escritura, y es cierto lo que dice la Escritura, pero no sabemos cómo Dios está tratando con la persona. Entonces no podemos acusar y decir, oh, fulana es porque esto, o el hermano, o sea, ¿sabes qué? Mejor no dejemos que el diablo use nuestros labios para aniquilar la reputación de alguien más. Esta tierra no tiene grano, ni higos, ni uvas, ni granadas, ni agua para beber. Entonces Moisés y Aarón se apartaron del pueblo y fueron a la entrada del tabernáculo, donde cayeron rostro en tierra. ¿Cuántas veces vemos ese? Y Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra. Muchas veces, muchísimas veces, que este siervo de Dios intercedió por el pueblo, y cada vez que él intercedía, Dios cedía ante la petición de este hombre humilde. Allí la presencia gloriosa del Señor se les apareció, y el Señor le dijo a Moisés, tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad en presencia de todo el pueblo. Háblale a la roca y de ella brotará agua. ¿Qué le dijo? ¿Cuál fue la instrucción? Háblale, toma la vara, ve con Aarón, háblale a la roca y de ella brotará agua. La roca representa a Cristo. De la roca proveerás suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Así que Moisés hizo lo que se le dijo. Tomó la vara del lugar donde se guardaba en la presencia del Señor. Luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Y esto fue el pecado de Moisés, que habló neciamente. ¿Por qué? O sea, digámosle así, hasta la coronilla lo tenían ya. Llegó un momento en que le pusieron tanta presión que él, de su interior salió esto, porque es del interior de donde sale. Escuchen, ustedes rebeldes, gritó. ¿Acaso debemos sacarles agua de la roca? Pues sí, Dios dijo que debería sacarle agua de la roca. Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara, y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Sin embargo, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Por eso este lugar se conoce como las aguas de Meribá, que significa pelea. ¿Qué pasó con Moisés? Pues tuvo un arrebato de furia. Se enojó. Ahora, dame Salmo 106, por favor, 32 y 33. ¿Cuántos no hemos tenido un arrebato de furia? ¿Cuántos no hemos abierto nuestros labios y hemos dicho palabras que han traído consecuencias a nuestras vidas? Bueno, Moisés lo hizo, y por esa sola vez que lo hizo, no entró a la tierra prometida. Porque la ira lo que hace es que te aleja de las promesas de Dios. La ira lo que hace es alejarte de Dios. Es como si... A ver, ven Giovanni para acá. ¿Alguien tiene
un pañuelo o algo así, que me pudiera, o algo con que taparle sus ojos, sus oídos, porque eso es lo que hace la ira. Vamos a ejemplificar y le vamos a dar muchas, dimos ya tatahuilas, muchas vueltas. No, está bendecido. A ver si le cubre ahí. La vamos a tapar, es que es una bendición. No, no es cierto, Giovanni. Si eres una bendición, pero no estás cabezón, tiene de más de cerebro y lo va a usar. Mira, aquí está tapado los oídos y los ojos. Porque alguien que siempre está tendiendo arrebatos de ira no puede ver lo que Dios ve y no puede oír lo que Dios habla. Porque en el momento de la ira yo pierdo la identidad. ¿Cuántos hemos experimentado eso? Llegamos a ese momento que no sabemos, o sea, se nos olvida totalmente nuestra identidad, que somos hijos de Dios y que somos representantes de Dios en nuestras actitudes. Eso es lo que hace la ira. Perturba la mente. Entonces, haz de cuenta que Giovanni aquí le pegó un ataque de ira, ejemplificando, ¿sí? Porque luego se defiende. Date muchas vueltas, Giovanni. Tú obedece. Pero eso no te vas a atarantar así. Tienes que atarantarte. ¿Sabes qué es atarantarte? No. No, pero no se ríen porque vas a ver dónde está. Ah, pues sí, pero la bocina se va a dar. Tú. Ya se atarantó, ya medio. Ahora camina y ya doy cuenta que Dios le está hablando y le está diciendo, a ver, ve con Pastor Santos. No, tú camina pues. Obedece. No puedes, que en la ira no puede obedecer. No sabe para dónde va. Esa es la ira. No puede ver y no puede seguir una instrucción precisa. Y va y se estrella. Esa es la ira, porque hay confusión en él. Muy obediente, Giovanni, ¿verdad, Giovanni? Ya, Giovanni. Pero sí entendimos lo que hace la ira. Ya. Un aplauso. Entonces, Moisés no vio y Moisés no analizó la instrucción que Dios le dio. ¿Por qué? Porque tuvo un arrebato de ira. Se enojó. Lo colmaron y él no entró a la tierra prometida. Si nos queda una duda, Gálatas 5:20 lo dice. No me cierres esa ventana, ahora dame Gálatas 5:20. Dame de donde empieza ahí la manifestación de la naturaleza pecaminosa. Entonces, imagínate un arrebato de ira. ¿Dónde está la palabra de Dios? Estoy ciega completamente, estoy sorda, no puedo entender lo que Dios me está diciendo porque pierdo el dominio de mí misma. Eso significa ira, es un enfado muy grave, muy grande, dice, que hace que pierda el dominio sobre mí misma. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. ¿Cuáles son los deseos de la naturaleza pecaminosa? Pues toda esa lista. O sea, a veces todo le echamos la culpa al diablo. El diablo nomás nos busca ruido, ¿verdad? O sea, trata de que la naturaleza pecaminosa se encienda en nosotros y entremos en descontrol. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia. Eso es la ira, arrebato de furia. Ambición egoísta, discordias, todo eso hay en la ira. Divisiones.
¿Quién de nosotros podemos bendecir cuando estamos en un arrebato de furia? Dime qué sale de nuestra boca cuando estamos en un arrebato de furia. Veneno mortal. O sea, mata en el mundo espiritual. Borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida, ¿no qué? Pues Moisés no entró a la tierra prometida. Ahora sí, vámonos a Salmos. Y Dios nos enseña cómo ¿por qué se convierte en ira? Cuando dejamos que el enojo permanezca ahí, cuando tenemos algo encerrado que no hemos sacado. Eso produce amargura. Y si produce amargura, va a producir ira. Y tarde que temprano, eso va a salir. Y va a disparar. Tiene que salir porque si está dentro, va a salir. También el Meribá, lo que significa, ¿qué significa Meribá? Pelea. Provocaron el enojo del Señor y le causaron serios problemas a Moisés. Porque a veces somos muy extremistas, por ejemplo. Decimos, es que me hiciste enojar. Tú tienes la culpa de absolutamente todo, yo estoy libre, tú me hiciste enojar. Y otro extremo nos queremos dar muy santos también. No, yo tengo la culpa de todo. ¿Y sabes qué? Aquí dice el Señor, mira, les dice a ellos. Y le causaron serios problemas a Moisés. Hicieron que Moisés se enojara. Por eso Hebreos 12 dice, cuídense unos a otros. Hicieron que Moisés se enojara y hablara como un necio. ¿Cuántos hemos hablado como un necio? Muchísimas veces. Por eso yo he experimentado la misericordia de Dios, pues todos los días de mi vida. Desde que nací he experimentado la misericordia, ¿verdad? Desde que nací. Entonces, hablamos como necios y después andamos chillando. Vemos que Dios le dice, ustedes tuvieron culpa también al pueblo de Israel de llevar a Moisés a ese extremo, pero las consecuencias no se las quita Moisés. Paga las consecuencias de ese arrebato de furia, porque los arrebatos de furia traen consecuencias. Ahora sí, dame Santiago 1:19, por favor. ¿Cómo peleo yo contra el enojo? La Biblia dice, enójense, pero no pequen. Y aquí Dios me da la técnica o la manera de actuar, cómo yo tengo que pelear contra esto. A ver, ¿qué versión? Dame palabra de Dios para todos, por favor. Porque una persona se molesta con otra. Por ignorante. Pues sí, no es espiritual, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, cuando tenemos un conflicto, por ejemplo, entre pareja, digámosle así, los que tenemos pareja, ¿verdad? ¿Por qué nos enojamos? O sea, porque hay algo que la pareja está haciendo, obviamente algo que no está de acuerdo con mi criterio, que no está de acuerdo con mi manera de pensar. Entonces, no ponemos por obra lo que dice esta palabra. Mira lo que dice, incluso lo que decía ahorita el pastor, oír y obedecer.
Dice, recuerden esto, estimados hermanos. Estén más dispuestos a escuchar que a hablar. Y cuando nosotros tenemos en lo que es el matrimonio desacuerdos, porque va a haber desacuerdos. Va a haber desacuerdos en el matrimonio. ¿Qué porque me hablaste mal? ¿Qué porque no hiciste esto? ¿Qué porque tenías que hacerlo y mira, no te importó? O sea, muchas cosas pasan en el matrimonio. Sí, y que porque andas amargado también. Hay de todo, pues. Pero cuando hay una confrontación por una diferencia, porque es por eso que vienen los pleitos, digámosle así, los contiendas. Si nosotros practicáramos lo que dice este versículo, todo el ambiente cambiara. Pero cuando nosotros ponemos esto por obra, si estamos enojados, yo tengo que ir con la disposición. Dice, estén dispuestos. Y un orgulloso nunca va a estar dispuesto. Porque en una confrontación, cada quien quiere exponer su necesidad. Y quiere ser entendido, ¿sí o no? Cuando hemos agarrado el chongo entre parejas, cuando nos hemos. No, ¿y para qué voy a decir que no me enojo? Yo me enojo. No, gloria a Dios, por lo menos soy sincera. Mira, dice, estén más dispuestos a escuchar. Pero cuando hay una pelea, ¿quién se sienta? Y dice, estoy hablando ya de la ira, por ejemplo. Un iracundo no se puede sentar y decir, a ver, quiero escucharlo, quiero poder entenderte. Un iracundo no lo puede hacer. Tal vez si hay un enojo, sí, porque el enojo es más, ¿cómo se puede decir? Está más aplacado que la ira. La ira ya pierdes el control, ya no te puedes detener. Tienes que herir, tienes que juzgar, tienes que criticar. ¿Sí o no? Trae juicio la ira. Y aquí, eso lo debemos aplicar, ¿verdad? Vamos a ir aplicando eso, que cuando hay una situación difícil entre la pareja, rápido sentarnos y en vez de querer ser entendidos, que nos entiendan, entender. Estén dispuestos, ¿a qué? Más dispuestos a escuchar que a hablar. Pero cuando hay molestia, siempre me tienes que entender, mira, esto y eso. Y el otro le dice, no, es que así tiene que ser. No, es que lo otro tiene que ser así. Pero la persona que es sabia, mira lo que nos dice esta escritura. Si tomáramos esa actitud cada vez que hay un problema, en vez de tratar de ser entendidos de entender, que me entiendan, yo voy a tratar de entender. O sea, voy a confrontar el problema, no voy a enfrentar a la persona. Es diferente confrontar a enfrentar. Confrontar significa que vas a ir con la disposición a solucionar un problema. Eso es confrontar. Y enfrentar es poner a dos personas, son dos personas poniéndose cara a cara con la intención de discutir. Significa mantener una actitud de lucha. Eso significa enfrentar. Por ejemplo, dos países se enfrentan. Es una lucha continua. Pero si yo aplico esto, yo entonces voy a confrontar el problema y voy a decir, ¿sabes qué? Porque si tú ves que tu pareja o mi pareja anda molesto, esa es una señal. En vez de juzgar, ¿verdad? Que es lo que más práctico que hacemos, más rápido, voy a tratar de confrontar el problema, tratar de entender y ver que lo que está pasando a mi pareja es una señal de que tengo que ir a la raíz del asunto, de que hay algo que está mal en mi pareja y yo tengo que solucionarlo. ¿Cómo? Con la palabra. Dice, más dispuestos a escuchar que a hablar. Pero ¿cuántos estamos más dispuestos a escuchar que a hablar?
¿Cuántos estamos más dispuestos a escuchar que hablar? Entenderlo. Apático. No, ¿cómo dijo? Empatía. Apático es todo lo contrario, ¿verdad? Sí. Ese es el apático. Empático. Tratar de escuchar y entender, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace la diferencia. No se enojen fácilmente. ¿Por qué nos dice sed tardo para hablar, ser rápido para escuchar? Significa que tengo que meditar, ¿verdad? Al decirme sé lento para hablar, significa que me voy a callar la boca y voy a meditar, voy a escuchar en lo que se me está diciendo. Entonces vemos aquí que aquí nos da la clave de cómo pelear con ese amigo espiritual. Que desde ahorita tenemos que ir, bueno, yo tengo una pregunta, ¿qué es lo que más te molesta? Que tú dices, cuando me hacen eso, pierdo los estribos. ¿La qué? Falsa enseñanza. Pero eso ya es celo, ¿va? Pero aplicando, por ejemplo, en las parejas, por ejemplo, estamos en ese sentido, o de padre a hijo, o de hijo a padre, en esas relaciones, pues, familiares. ¿Qué es lo que tú dices cuando pasa esto? ¿O aquí yo seré la única? ¿Quién sabe? A lo mejor sí. Ya tiene el fruto del dominio propio. El dominio propio. Pero para los que no, y podemos aprender. Aquí nos dice cómo hacerlo. Nosotros podemos ordenarle a nuestra mente, aún a nuestra mente que cambie de pensamientos. Nosotros podemos ordenarle a nuestra mente que cuando tú ya ves que se avecina ese momento, pues nada más grabarnos esta cita y en el momento sacarla y practicarla y repetirla, sacarla y repetirla, creerla, ¿no? Decir, a ver, tengo que estar más dispuesta, yo tengo que estar más dispuesta a escuchar que hablar. Porque sabemos, comprobadísimo, que en la multitud de palabras está la transgresión. ¿Por qué? Porque queremos exponer nuestra necesidad y somos tan orgullosos que queremos ser entendidos. Y tengo que ser entendida. Se me tiene que entender. ¿Dónde está esa palabra que dice que en la multitud de... Proverbios 10:19. Dámela en la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Entonces una cosa es confrontar y otra cosa es enfrentar. ¿Qué confrontas? El problema. ¿Y o confronto o enfrento? Enfrentar significa ponerme al tú por tú, discutir donde no va a llegar a ninguna solución. Pero confrontar dice el diccionario, es poner una cosa frente a otra para averiguar la verdad o la falsedad. Significa carear, poner dos personas frente a frente para que discutan o debatan. Pero la número 1 dice para averiguar la verdad. El propósito de ella es aprender. Mientras que enfrentar significa oponerse, estar delante, provocar que dos personas o más se opongan entre sí. Significa mantener una actitud de lucha. En las muchas palabras, la transgresión es inevitable, pero el que refrena sus labios es prudente.
Proverbios 14:29, por favor. La Biblia al día dice, el sabio domina su temperamento. O sea, significa que sí se va a molestar, pero va a tener dominio sobre ese temperamento. Sabe, dice, el sabio ¿qué hace? Sabe, como decía pastor, sabe que la ira conduce al error. ¿Cuál error? Pues que voy a hablar palabras de las que después me voy a arrepentir y va a haber consecuencias. Ira provoca ira. Oh, sí. Sí. Los que tienen entendimiento no pierden los estribos. Los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. Si entendemos eso también. Está muy claro, ¿verdad? Y más los que batallamos en esa área. Proverbios 12:16. Proverbios está lleno de toda la Biblia, ¿verdad? Pero de actitudes que debemos aprender y desaprender también. Ay, ay, ay. ¿Quién tiene calma cuando le insultan? Pues el sabio. Un necio se enoja cuando enseguidita, rápido. Como dice, la mecha corta. Pero una persona sabia mantiene la calma. Ay, cuando le insultan. Así que pone la otra mejilla, ¿no? Proverbios 13:3. El dominio de sí mismo consiste en dominar la lengua. Pero ¿quién controla la lengua en un arrebato de ira? ¿Cómo sé que fue ira? Pues nada más las palabras que soltamos. Los que controlan su lengua tendrán una larga vida y el abrir la boca puede arruinarlo todo. Proverbios 16:32, por favor. Y eso le pasó a Naamán. Naamán significa placentero, dulce, ameno y agradable. Imagínate. Porque el significado del nombre sabemos que es muy importante en la Biblia. Y habla del carácter de la persona. Moisés era un hombre humilde, pero perdió los estribos. Naamán, pues ese es el significado del nombre. Era un hombre muy apreciado por el rey sirio. Perdió los estribos. ¿Qué dije? No dije nada. Mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. ¿Cuántos? Porque la ira tiende a querer controlar a los demás, ¿verdad? Y si no qué, dice el otro, ¿no? Y si no, y el otro se pone bravo. Pues ira lleva ira, ¿no? ¿Y qué me vas a hacer? La ira controla. Ese es el objetivo: destruir, controlar, manipular, juzgar, criticar, murmurar. Eso es lo que hace la ira. Deseo de venganza. Tal vez no usemos una pistola, pero la lengua. ¿Sí? Mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar. Queremos controlar a medio mundo. Y tu actitud tiene que ser así. Y tu actitud tiene que ser esa. Y tu actitud tiene que ser esa. Y Dios nos dice, vale más que te controles a ti mismo que controles a los demás. Eso le pasó a Naamán. Naamán era, ¿verdad? El rey, Naamán. Este hombre, oye, tenía bajo su autoridad,
muchos soldados. Pero hubo un momento en que perdió, ¿cómo se puede decir? Dame los estribos. Dame segundo libro de Reyes. Ya hemos traído estas historias, estas escrituras, segundo de Reyes 5. ¿Por qué? Porque la ira hace que yo no puedo ver como Dios ve en un momento de ira. Hace que me aleje de las bendiciones. Yo me alejo de las bendiciones. Moisés no entró a la tierra prometida. Naamán estuvo a punto de perder su sanidad, la bendición de ser sano. El rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán. Y fíjate que hay veces que cuando se admira y de repente miras que alguien no te admira, entonces te pones bravo, te ofende el que no te admiren. El comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él, pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra. En ese tiempo los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien había entregado a la esposa de Naamán como criada. Cierto día la muchacha le dijo a su señora: ojalá mi amo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces Naamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. Ve a visitar al profeta, le dijo el rey de Aram. Te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. Entonces Naamán emprendió viaje y llevaba de regalos 340 kilos de plata, 78 kilos de oro y 10 mudas de ropa. La carta para el rey de Israel decía: mediante esta carta presento a mi siervo Naamán, quiero que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado, rasgó sus vestiduras y dijo: ¿este hombre me manda a un leproso para que lo sane? ¿Acaso soy Dios para dar vida y quitarla? Creo que solo busca pelear conmigo. Mira, y aparte mal pensado, airado. Otro que no, otro que domina al ejército, pues no. Sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje: ¿por qué estás tan disgustado? Envíame a Naamán y así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero: ve y lávate 7 veces al río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. ¿Qué pasa? Que nos enojamos cuando la gente no actúa conforme a yo creo y a conforme yo pienso. Es ahí, y eso es orgullo. Eso es orgullo. Que todos se tienen que sujetar a mi forma de pensar. Y aunque no tenga la razón. De los padres a los hijos, de los esposos a las esposas, y hay otras más bravas que pues las mujeres son las que controlan, ¿no? El hombre es el que debe llevar la autoridad en el hogar, pero a veces también se pasa. Y dice: ¿sabes qué? La Biblia dice que tienes que sujetar. Entonces ella no lo hace como dice la palabra, que por aprecio de la mujer va a tomar las mejores decisiones y liderar se dice, ¿verdad?, a su familia, sino porque yo quiero y porque así debe de ser. Ya sea, y pues habemos, no incluyo yo, porque de repente sí, ¿no? Habemos mujeres también que a veces queremos controlar a los hombres. Estamos peor esas. Siempre no. Lo hice por fe, pastor. No.
Usted es de fe, pastor. Naamán se enojó mucho. ¿Qué pasó? ¿Y qué? ¿Cómo se fue? Oh my gosh. ¿Qué pasa cuando alguien no hace lo que tú quieres que haga? Oh, you broke my heart. Y luego Naamán dice, yo creí. ¿Verdad que por eso vienen los enojos? A veces en las relaciones familiares. Es que yo creí que el profeta iba a salir a recibirme. Y dijo, esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? Por los pensamientos humanos. ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? O sea, el iracundo pues no puede ver, no puede entender lo que Dios está hablando. Dios le dice, en ese río métete. Ahí estaba su sanidad. Y el iracundo dice, no, porque yo creí que era así. Hay ríos mejores. Yo pensé que era así. Y se va muy ofendido. Como yo. ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Mira, es pues la necedad, ¿verdad? Así que Naamán dio media vuelta y en ese momento abandonó su milagro. Porque la raíz de la ira es el orgullo. Y el orgullo, al orgulloso, pues Dios mira de lejos. Entonces imagínate a un orgulloso disfrutando de las promesas de Dios. ¿Cuándo es cuando él obtuvo su bendición? Cuando se le dieron palabras suaves, dice. Lo convencieron de lo contrario y él mismo optó por retractarse, porque Dios nos da esa bendición y esa oportunidad de retractarnos. Porque es un Dios que no quiere que pase lo que dice Gálatas 5, que por esta, digamos así, ¿cómo podemos decirle? Mala actitud o pecado de la ira, no obtengamos lo que Dios tiene para nosotros. Al hombre le dice, oye, no seas áspero porque yo no voy a escuchar tus oraciones. Ay, ya, nomás al hombre, no a la mujer también. Y una vez venía brava y llegué brava y no llegué como dice Salmo 100. Yo llegué pues así, enchamucada. Y luego levanté mi manita y el Espíritu Santo me la bajó literalmente. Y yo sentí cuando me agarró la mano y me la bajó y me dijo, oye, porque eso es basura. Entonces queremos alabar a Dios y venimos sucios por dentro, con ira, con desprecios, con rechazos. Herimos y queremos que Dios escuche nuestra alabanza. No la va a escuchar. No la va a escuchar. A menos que llegues con un corazón contrito y humillado, allí sí te escucha y te perdona. Pero si tú todavía levantas las manos y no has pedido perdón y no te humillas y no reconoces, mejor baja tus manos, porque no es depósito de basura. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Palabras sabios, ¿verdad? Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice, ve, lávate y te curarás. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces. ¿Y sabes que siempre Dios nos va a bajar los sumitos? Dios nos va a bajar los sumitos. El orgullo, Dios va a tratar en esa área. Dios trató con Naamán en el orgullo. ¿Por qué? Porque él estaba impuesto a que todos se sujetaran. Era un hombre apreciado por su rey. Y él dice, yo creí que el profeta iba a salir a recibirme personalmente, iba a invocar el nombre de su Dios, iba a pasar su mano sobre mi lepra y me iba a sanar. Y Dios dijo, ¿cuándo? Eso lo creíste tú.
y se va bien ofendido porque no hicieron lo que él creía por el orgullo que deberían de haber hecho. Y todavía dice, ay, pues hay otros ríos mejores, ¿por qué no me mandan a aquel? Eso es el orgulloso, siempre da su punto de vista. Y dice, no, así no son las cosas con Dios. Dios tiene un camino marcado. Y si hay orgullo en ti y en mí, Dios va a tratar con eso. Porque no, Él quiere tenernos cerquita, no nos quiere tener lejos. Y se sumergió 7 veces, como Dios dijo. O sea que o nos aplacamos o nos aplacamos. Sí. Tal como el hombre de Dios le había indicado. Y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Ahora Dios nos está diciendo, ok, ¿quieres tratar en esa área? Para los que batallamos en esa área, ¿quieres tratar en esa área? Bueno, Santiago 1:19 dice, ¿cómo hacerlo? Eres de los que te contradicen y ¡pum! Rápido, te prendes. Dios nos dice, Santiago 1:19, ¿cómo? Tengo que ir trabajando con la ayuda del Espíritu Santo en mí. A ver, ¿qué dice la palabra? Porque es la palabra la que me hace libre. A ver, Señor, si tu palabra es la que me hace libre, yo tengo que poner por obra Santiago 1:19. ¿Cómo? Que cuando tengo que, preferir o, como decía la palabra ahí, estar más dispuesto a escuchar que a hablar. O sea, estoy más dispuesto a entenderte. ¿Por qué? Porque en el escuchar está el aprendizaje. Y en el hablar está el pecado. Después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios. Se pararon ante él y Naamán le dijo, en pocas palabras, ahora sí estuvo enfrente el profeta, pero ya después que se había humillado, ¿verdad? Ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel, así que le ruego que acepte un regalo de su siervo. Ahora dame Deuteronomio 3. ¿Cuáles son las ramas de la ira? El chantaje, el ser hiriente, la acusación, la murmuración, el deseo de venganza con las palabras. La ira me prohíbe mostrar la santidad de Dios. Eso se lo dijo a Moisés. Porque no me creíste, dijo. O sea que la ira es porque no hemos creído a las promesas de Dios. Porque si Dios dice que todo tiene bajo el control, ¿por qué me pegan arrebatos de ira? ¿Que no Él es el que está bajo control de todo? Entonces es falta de confianza. La ira me lleva a la desobediencia, lo hizo con Moisés. La ira proviene de un espíritu amargo, según Salmo 106, versículo 33, en la Reina Valera 77. Me hace hablar precipitadamente. ¿Qué dije? Dije Deuteronomio 3. Déjame ver cuál es. 3:23, por favor, del 23 al 27. Entonces, ¿qué hace la ira? Me incapacita para ver espiritualmente y me incapacita para oír la voz de Dios. No puedo oírlo cuando estoy en un momento de ira. Y después decimos, ¿por qué lo dije? Y tenemos que tener mucho cuidado porque cuando dice que cuando Moisés golpeó la roca, en una versión dice hirió la roca. En Corintios dice que la roca es Cristo, representa a Cristo. Entonces, ¿qué significa? Que cuando yo tengo esos arrebatos, yo lastimo el corazón de Dios. ¿Cómo? Pues Efesios 4 lo dice, que con esas actitudes, ¿qué hacemos? Entristecemos al Espíritu Santo. En aquel tiempo, este es Moisés hablando del error que cometió, del pecado que cometió, de desobedecer a Dios como yo tantas veces lo he hecho, ¿verdad? Qué maravillosa es la gracia. Él solamente desobedeció una vez y nosotras ¿cuántas?
¿Verdad que es maravilloso estar en el tiempo de la gracia? En aquel tiempo le rogué al Señor. ¿Qué hizo? ¿Le rogó? Oh soberano Señor, a mí, tu siervo, recién has comenzado a mostrar tu grandeza y la fuerza de tu mano. ¿Acaso hay otro Dios en el cielo o en la tierra que pueda hacer cosas tan grandes y poderosas como las que haces tú? Te pido por favor que me permitas cruzar el Jordán para ver esa tierra maravillosa que hay del otro lado, la bella zona montañosa y los montes del Líbano. ¿Qué le dijo? Señor, o sea, lo ensalzó a Dios. Trató de ganarse el corazón de Dios. Y como tantas veces se tiró al suelo, postrado, me imagino que Dios es un Dios misericordioso. Yo lo he experimentado, que cuando yo le he rogado de todo corazón, Él ha perdonado a ese pueblo. Pero el nivel de responsabilidad era mucho mayor. Pero el Señor estaba enojado conmigo por culpa de ustedes y no quiso escucharme. ¿Verdad que sí tuvieron la culpa los israelitas? Sí, la Biblia lo dice en diferentes partes de la Biblia. Ni una sola palabra más. ¿Qué le dijo Dios? Pero sube a la cima del monte Pisga y mira la tierra en todas las direcciones. Mírala bien, pero no cruzarás el río Jordán. ¿Cuántas veces le perdonó a Moisés? Una, ¿verdad? O sea, no, ¿cuántas veces cometió error Moisés? Cometió muchos. ¿Cuál otro? ¿Y cuántas veces le rogó a Dios? Vea que le rogó una vez y le dijo, ¿sabes qué, Señor? Te ruego, mira, apenas me acabas de mostrar, empiezo a ver tus poderosas obras. Perdóname, permítame ir a ver, a cruzar el río Jordán. Y Dios le dijo, Muchas veces se postró y por sus labios, porque imploró la misericordia, Dios perdonó al pueblo. Pero a él no. Lo perdonó a él porque no perdió su salvación, pero no pudo entrar y poseer. Entonces entendemos ¿qué es lo que hace la ira? Que nos aleja de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Entonces imagínate, queremos andar sacando demonios y queremos andar transformando vidas allá y todavía no sacamos esta basura de nuestras vidas. Digo para los que no, ¿verdad? Porque hay otros pues que sí, con la ayuda de Dios ya lo han hecho. Imagínate un iracundo sacando un demonio. Capaz de que sí, no, lo vence. Pero no, por eso Dios no nos permite. Porque vamos a ser avergonzados si no sacamos toda la basura que hay dentro de nuestro interior. Porque necesitamos vivir en integridad para poder hacer eso. Si no, Satanás nos va a apuntar y nos va a avergonzar. Por eso Dios no permite. Entonces aprendimos que Santiago 1:19 es la base para poder aplacar el enojo y poder entenderse en lo que es en el matrimonio y en las diferentes relaciones familiares. Estar más dispuestos a escuchar que hablar. Entonces así vamos a pasar al siguiente acto y le vamos a dar a Dios lo que a Dios le corresponde.
las gracias en este día, Señor. Te damos la gloria y la honra solamente a ti, Señor Jesús. Te damos la gloria a ti porque solo tú la mereces, Padre. Porque si tú hablas esta palabra, Padre, es porque hay algo todavía aquí, Señor, que tenemos que desechar, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos corriges y nos enseñas cómo, Señor, actuar en frente de las dificultades, Señor. Te damos la gloria y la honra solo a ti, Padre. Padre, nos comprometemos a salir obedeciendo tu palabra, Señor, a ser más atentos, Señor, a tu palabra, a oírla y obedecerla, Señor, y a estar más dispuestos, como dice tu palabra, a escuchar, Señor, que hablar. Y en este momento, Padre, tu pueblo, Señor, ha venido y ha puesto, Señor, los diezmos, las ofrendas, la semilla en tu cofre, Señor. Sabiendo, Padre, que tú reprenderás al devorador por cada uno de ellos, Padre, porque es tu promesa, mi Dios. Sabiendo, Padre, que la ofrenda que han depositado, Señor, es de olor grato a tu presencia. Sabiendo que la cosecha viene, Señor, y viene conforme a la semilla que ellos han depositado, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Asimismo pasamos a los niños. Ellos van a participar a través de la alabanza. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Sabemos que la venida del Señor es pronto. Vamos a decirle Hosana.
vamos a decirle que Él es todopoderoso. Vamos a decirle la única razón. La única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte e invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte e invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte e invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte e invencible, y no hay nadie como tú. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte e invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte e invencible, y no hay nadie como tú. Dios les bendiga, hermanos, y le damos el tipo que corresponde. Pueden tomar su asiento y le voy a pedir a Pastor Jonathan si él nos puede despedir el servicio. Sabe que el tema de hoy, yo creo que cada uno de nosotros en algún tiempo de nuestra vida, de nuestro caminar, experimentamos. Muchas veces es cierto, como dice la maestra, que nos tenemos que poner al lado de la persona que te está haciendo enojar. ¿Por qué? Porque tal vez ella o él tenga sus motivos, pero muchas veces uno actúa a defenderse o a decir, no, yo tengo ¿cómo se dice? Sí, la razón. Y muchas veces no es así, ¿verdad? Entonces yo pienso aún que tengamos un espíritu amable o de ser no tan enojones, podemos decir, pero muchas veces eso te ataca, porque el enemigo lo que quiere es destruir. Aunque yo tenga un corazón o un modo de ser muy amable, eso viene a atacarte. ¿Pero por qué? Porque es tu trabajo de él, destruir. Y no nada más te va a destruir a ti, sino a la persona que te está atacando. Entonces tenemos que voltear eso y decir, ok, si tú te enojas por esto, entonces vamos a hacer una solución para ello, ¿verdad? Es que es la sabiduría para eso, ¿verdad?
Entonces le damos gracias al Señor y así mismo pasamos al pastor. Dios les bendiga. Amén. Dios le bendiga. Aquí puro jóvenes. Así es que Dios nos va a llevar en nuestros hogares, Dios nos va a cuidar y Dios nos va a traer para atrás en la tarde. Dios nos va a hacer que veremos maravillas el día de mañana. Amén. Así es, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, que nos sigues hablando, Padre, que nos sigues corrigiendo, Señor, que nos sigues dando tu sabiduría, Señor, porque solamente con tu sabiduría podemos caminar como tú quieres, Padre, conforme tu voluntad, Señor. Gracias te damos, Padre. Nos despedimos de este lugar, mano de tu presencia, porque tú irás con nosotros, tú estás con nosotros, Señor, y vamos a ir a hacer lo que tenemos que hacer. Y una vez más en la tarde vamos a estar aquí a las 5 de la tarde, si tú lo permites, Señor. Así lo creemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios les bendiga.